¿Qué onda, escuchas? Bienvenidos a Noches de Terror, el podcast dedicado a aquellos temas paranormales o misteriosos que rodean la vida diaria, cosas que te podrían pasar a ti. Cabe aclarar que aquí hablamos de todo y no tenemos la verdad absoluta de nada. Lo que expresamos son meramente nuestros puntos de vista. Mi nombre es Eric y como siempre me acompaña Alex. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¿Qué onda, Eric? Aquí empezando este episodio, me encuentro muy bien, muchas gracias por preguntar. Y pues antes de comenzar con este episodio, me gustaría recordarle a los escuchas, o más bien pedirles por favor, que nos vayan a seguir en redes sociales, las cuales están apareciendo aquí abajito. Ya saben, en Instagram y Facebook nos pueden encontrar como @nochesdeterrormx, todo junto y en minúsculas. Y en Twitter nos pueden encontrar como @ndt_mx. Y también un saludito pues para el buen Saúl Chávez Esquivel. Por ahí nos lo pidió en Instagram. Muchísimas gracias, bro. Y pues aquí andamos. Aprovechando que estás en los saluditos y antes de pasar con nuestros invitados de esta noche, también mandarle un agradecimiento bastante especial a Chino X, que es nuestro patrocinador, nuestro primer patrocinador, de hecho, a través de la nueva plataforma de donaciones, que ya tenemos un rato habilitada, pero apenas él se decidió a estrenarla, y es Chino X. Muchísimas gracias por tu aporte. Sabes, o saben en general, que eso nos ayuda bastante y a nosotros nos hace bastante felices. Entonces, saluditos para ti, muchísimas gracias. Y también saluditos especiales para Dariana de Instagram y para Rata con Leche de YouTube, que si no mal recuerdo había pedido un saludito por ahí y lo vi en el postmortem y me acordé. Entonces, saluditos para todos ustedes. Y ahora sí, los invitados de esta noche, comenzando por Luis, que ya tenía ratito que no se pasaba por acá. ¿Cómo estás? Qué rollo. Sí, ya tenía un buen rato que no me aparecía por acá, pero ya regresé. ¿Cómo Qué están, bueno, amigos? qué bueno. Es siempre un gusto tenerte por acá, tener la presencia del doctor Tieso por acá. Es bastante agradable. Y como ya se está haciendo costumbre y habitualidad, Gabo, ¿cómo estás? Hola, bien, aquí otra vez participando en esta maravillosa noche. Perfectísimo. Pues no se olviden de que nos pueden calificar en Spotify, ahí con las 5 estrellitas. Eso también nos ayuda mucho si no pueden donar. Siempre está esa posibilidad. Nos pueden ayudar también suscribiéndose en YouTube y activando la campanita de notificaciones. Ahora sí, creo que no hay nada más que agregar y los dejamos con el episodio de esta noche. Para una mejor experiencia se recomienda escuchar este podcast a oscuras y con audífonos. Bienvenidos a Noches de Terror. Muy buenas noches a todos nuestros escuchas. Sean bienvenidos a este nuevo episodio de Noches de Terror. Esta noche se encuentra conmigo Eric y también se encuentran Gabo y el buen Luis. Y se me olvidó decir que mi nombre es Alex. Entonces, El de pelito largo. pues mejor conocido como el de pelito largo. ¿Qué onda, vatos? Ya a punto de empezar con este episodio, que pues prácticamente entra dentro de la serie, saga, sección, no sé cómo llamarle, de noche, es decir, la sección en la que hablamos sobre algunas ciudades del país. Esperamos pronto también hablar sobre ciudades de otros países. Nos lo han pedido mucho de Argentina, de Guatemala, de Honduras. Nos han pedido demasiado que exploremos las leyendas e historias de otro país. Pero esta noche, por nuestros huevos, vamos a hablar otra vez de la Ciudad de México. Debíamos esto, porque de hecho creo que fue el primer de noche que se hizo. Si no mal recuerdo, el de Ciudad de México. Y la verdad es que yo me quedé con esa espinita como de dar más, porque aquí en la Ciudad de México tenemos muchísimo de historias paranormales, y creo que, o a mi punto de vista, en ese entonces sí agarramos unas que tal vez no eran tan conocidas, pero no estaban tan densas. Y esta noche específicamente vamos a hablar sí de cosas que están un poquito más densas. Vamos a hablar de algunos lugares que han inspirado películas, que es con lo que vamos a empezar. Y vamos a cerrar el episodio de manera
fuerte, con uno de los lugares, yo creo que más embrujados de la ciudad, que tiene demasiado para contar y donde suceden muchísimas cosas. Muchas cosas. Entonces, este episodio no tiene desperdicio de inicio a fin. ¿Qué ibas Que a de decir, Alex? hecho, el primer episodio de noche, bueno, de Ciudad de México de noche, todavía ni siquiera salía en YouTube, ¿no? Creo que anda por ahí en Spotify para Creo que que nada más en hay Spotify. la gente que nos escucha en YouTube o nos ve en YouTube, también avisarles que pues hay muchísimos más episodios, hay como 20 o 30 episodios. No, son muchísimos ahí- más. Llevamos en ¿como este punto, 50? en este punto llevamos como 80 y... Yo Creo que hace este rato es el chequé, creo que 86, ¿no? Creo que este es el Ajá. 89, algo así. Y en YouTube debemos de tener subidos como 30, 40, yo creo. Entonces hay muchísimos episodios viejos en Spotify que Sí. tampoco tienen desperdicio, la verdad. Sí. Estábamos un poquito, bueno, seguimos, ¿no? Verdes, pero pues en ese entonces todavía más. Así que bueno, pues vamos a comenzar. Eric, me parece que tú ibas a comenzar con esta primer parte, que nos vamos, me parece, hasta el desierto de los Leones, el cual se encuentra en la delegación, bueno, ahora alcaldía Coajimalpa. Entonces, platícanos un poquito más, Eric. Pues, ¿qué les cuento? No es cierto. Cuesta mucho creer que en el lugar en la Ciudad de México exista algún lugar donde no haya ruido, no pasen coches y la vida sea más tranquila, ¿no? Es como una utopía para nosotros. Estamos acostumbrados al ajetreo diario de la ciudad. Pero existe un lugar que sí cumple con estos requisitos y es justamente el Desierto de los Leones, que fue decretado como Parque Nacional en 1917. Y pues prácticamente estamos hablando de un área que se puede considerar hasta cierto punto un paraíso natural, porque es bastante boscoso, bastante Ajá, era lo que iba a denso decir, es un bosque. la vegetación. Y su historia comenzó hace más de 400 años. O sea, es bastante lo que ha vivido. Y todo comienza cuando fue elegido por los monjes de la Orden de los Carmelitas Descalzos para edificar ahí su convento, gracias a que estaba ampliamente alejado de las grandes poblaciones. Los monjes vivían con reglas bastante estrictas y entregados totalmente a sus deberes espirituales, pues solo podían salir del convento 2 veces al año y tenían que guardar un extremo voto de silencio. Incluso existe una pequeña construcción llamada la Capilla de los Secretos, en la que los habitantes del convento se comunicaban a través de los orificios que hay en las paredes para hablar únicamente de motivos religiosos. A pesar de que pues, muchos años han pasado y han cambiado algunas cosas, así como que pues, de hecho el lugar estuvo abandonado en alguna época y fue guarida de gente que participó en la independencia y la Revolución Mexicana. Varias partes del recinto permanecen intactas y causan una gran curiosidad a los visitantes que se internan entre sus frías paredes, en especial el sótano. Debajo de la construcción existe una serie de túneles que sostienen todo el inmueble y forma parte del acueducto del lugar. Por mucho, es uno de los lugares más tenebrosos del convento, pues además del intenso frío y humedad que predominan ahí, todo está en total obscuridad. De hecho, para poder entrar ahí es necesario hacerlo con una vela o una lámpara, porque de otra forma sería imposible recorrerlos, no hay manera. Por si su aspecto no fuera lo suficiente para imaginarse cosas espeluznantes, existen varias leyendas en este lugar. Al visitarlo es común escuchar entre los visitantes una historia donde se afirma que las reglas del sitio eran tan extremas que un monje que no las cumpliera era llevado y encerrado en los túneles como castigo en total obscuridad y sobre todo soledad. El suplicio se mantenía por varios días y noches hasta que el monje en cuestión comenzaba a alucinar debido a las condiciones extremas en las que se encontraba. Y es que imagínense, imagínate que haces algo mal y tu castigo, tu penitencia es irte a un lugar donde no ves nada, no hay nadie y aparte es un chorro de frío. Pónganse en ese contexto. Y pues justamente el frío era uno de los factores que más influían aquí porque era bastante crudo. Tras ser liberado, se dice que no volvían a ser los mismos.
O sea, sí quedaban como tocados. Y algunos, los que tenían suerte, hasta algún tiempo, mucho después, comenzaban a disipar un poco lo que habían experimentado ahí. Algunas otras personas comentan que los túneles sirvieron no solo para sostener el convento, sino para esconder cadáveres y hasta prisioneros de guerra, porque recordemos que fue utilizado durante los periodos de independencia y revolución. Los monjes estuvieron cerca de 200 años en este lugar y hay quienes aseguran que aún permanecen ahí, ya que se escuchan, sobre todo en el área de comedor y dormitorios, ruidos y movimiento de varios muebles durante la noche. Por otra parte, se dice que quienes cuidan los alrededores del parque aseguran escuchar no solo lamentos, sino rezos constantes provenientes del túnel y las estrechas celdas donde dormían. En varias ocasiones las autoridades que resguardan el lugar han desmentido estas historias, estas teorías. Sin embargo, los visitantes no les convence la idea de que un lugar así, donde han pasado tantas cosas, esté exenta de este tipo de fenómenos inexplicables, de cosas turbias. ¿Ustedes habían escuchado hablar de este lugar? Y quise empezar con esto porque va de la mano con la otra leyenda que traigo. Y tenemos que hablar específicamente de este lugar para poder hablar del otro. Pero antes de pasar, ¿ustedes habían escuchado hablar algo de esto? ¿Se imaginan las condiciones en las que se encuentra el lugar con lo que les describí hace un momentito? Sí, bueno, yo sí había escuchado hablar de este lugar. De hecho, había... no me acuerdo si fue en algún canal o incluso si la leí, pero había una historia de alguien que fue a una de estas capillas que se encuentran ahí en el Desierto de los Leones. Y dice que se encontraba rezando porque pues él era una persona relativamente religiosa, se encontraba rezando ahí y cuando, bueno, dice que él abre los ojos porque pues mucha gente también tiende a cerrar los ojos como para rezar, como un estado de meditación, y que cuando abrió los ojos vio que un monje se le estaba acercando y ya cuando pues prácticamente lo tenía de frente, lo atravesó, o sea, el monje siguió caminando y lo atravesó, o sea, la persona que estaba rezando fue atravesada por este monje, entonces pues, obviamente se super mega espantó y pues se salió corriendo de ahí, pero imagínate, estás rezando, estás así como meditando, bueno, abres los ojos y te topas con esto, además que los monjes es como algo muy... Pues no sé si cliché, al menos aquí en México, también por el tema de cañitas, que hay el monje de cañitas, pero sí es un tipo de ente muy recurrido. También está por ahí en Coyoacán, que se ven ahí monjes, porque también había, creo que no sé si un convento, la iglesia de ahí, también en San Fernando me parece que se habla de monjes. En fin, hay muchos lugares y sobre todo por la cantidad de iglesias y de conventos que había aquí en la Ciudad de México. Pues es que justamente era la Nueva España, entonces había como... Y pues estaba evangelizando la zona, entonces sí, había muchísima presencia de este tipo de lugares dedicados a la religión. ¿Los demás habían escuchado algo? Sobre todo tú, Luis, que no eres de aquí de la ciudad. La neta es que no, pero ahorita que tocaste ese punto de como de los años, creo que la mayor parte, o sea, volvemos a tocar este punto de que la mayor parte de estas leyendas creo que surgen como en esa época, ¿no? Porque, y de hecho en todos los lugares, de hecho, recuerdo que cuando igual grabamos el Puebla de noche, precisamente pues platicábamos eso, y pues igual el primer CDMX de noche, que pues de hecho nada más, me parece que lo grabaron juntos. Entonces, igual, o sea, se vuelve a tocar exactamente el mismo tema. Pero... Yo tengo una pregunta antes de que continuemos. Así como ahorita nos referimos a leyendas que surgieron en, pues, prácticamente hace, bueno, una época previa de la historia, como fue en este caso el virreinato o la época colonial, ¿creen que en algún futuro, en 100 años, 150 años, las leyendas que abunden en ese entonces sean referentes a nuestra época? La niña que se mató porque en Tinder la catfisharon o algo así. O sea, estaba haciendo suena chistoso, pero si lo ves en retrospectiva, pues sí podría tener un poquito de sentido, ¿no? Sí, obviamente yo creo que se tiene que ir modernizando la historia. Al final de cuentas, lo vemos como un periodo de tiempo lejano, pero todavía hay muchas cosas que prevalecen. Ahorita estamos como justo en o ya llevamos un par de años en una época de transición donde sí ha cambiado totalmente todo y estamos
más enfocados en o dependientes de la tecnología, pero hasta hace unos años no era tan así. Entonces se compartían muchas cosas. Entonces yo creo que sí va a llegar el punto en los siguientes años donde todo se va a empezar a relacionar con el fantasma que te apagaba la computadora. No sé, no se me ocurre. No, bueno, o sea, quizás se me ocurren más, por ejemplo, la leyenda urbana que más se me asemeja a cómo van a ser en un futuro, ya fuera de chiste, es por ejemplo la casa de Claudia Mijangos, ahí en Querétaro, que pues dicen que se aparecen los niños o que se escuchan ruidos, ¿no? Siento yo que podrían ser de ese corte. Y no podrían ser, por ejemplo, las más actuales que ven como creepypastas. O sea, que podrían como ya evolucionar a las leyendas contemporáneas, por así decirlo. Porque en cierta manera tienen parte fantástica. Ajá, exacto. Y por ejemplo, yo creo que lo más claro referente al tema es Área 51. No, aquí en México simplemente tenemos la casa de la tía Toña. Es una leyenda urbana. Es casi una creepypasta. Una casa abandonada en Chapultepec que se supone que es sobre ciertas especificaciones de tiempo. O sea, se deben de cumplir ciertas características para que puedas verla siquiera. Entonces... Sí, se va volviendo todo más complejo porque también... Y nos pasa con el cine de terror. Las cosas que anteriormente daban mucho miedo, ahora a nuestras generaciones es... Y digo, o sea, siempre está este proceso de evolución. Entonces, también las leyendas van para allá porque si bien no sabemos si son reales o no, justamente es lo que las hace leyendas, todo se tiene que ir adaptando para que el contexto sea creíble. Entonces yo creo que sí estamos como en esa etapa de transición. Y justamente algo de esto es a lo que vamos. Recordarán que hace unos años, no recuerdo específicamente el año en el que salió una película de terror mexicana que fue bastante bien recibida. Es de lo poco rescatable mexicano que hay en 2006. de terror. Y estamos hablando específicamente de la película de Kilómetro 31. Que de hecho yo no sabía hasta hace poco que está basada en leyendas de la zona. O sea, no es que es una historia escrita desde cero. Se supone que en la carretera México-Toluca, bueno, más bien no se supone, en la carretera México-Toluca han existido incontables muertes y accidentes debido a curvas peligrosas, neblina, entre otros factores naturales. Sin embargo, hay una leyenda bastante oscura que dice que la verdadera y espeluznante razón de las tragedias es que el Kilómetro 31 está embrujado por espíritus que tuvieron la desdicha de morir asesinados en este tramo de la carretera. La leyenda cuenta que constructores de la carretera fueron asesinados de una forma atroz, por lo que sus fantasmas se quedaron atrapados en el lugar. Así también se habla de uno de los monjes que habitaban el convento del Desierto de los Leones, donde seguramente algunos o muchos fallecieron por motivos desconocidos y porque así pasan las cosas y quedaron atrapados en el lugar, no pudieron trascender. La veracidad de estas antiguas historias podría confirmarse con los testimonios de personas que han sobrevivido a los accidentes de coche, pues se comenta que hombres vestidos de civiles y monjes de negro se aparecen de pronto caminando sin rumbo en la carretera, desconcentrando a los conductores en la oscuridad de la noche, provocando que el carro pierda el control y se estrellen. Y aunque estos fantasmas son aterradores, se cuenta de un espíritu todavía más aterrador, más denso que estos, porque se supone que es un niño maligno, que si nos remontamos a lo que hemos estado hablando en los últimos episodios, los demonios de los niños, los fantasmas de los niños no deberían existir y justamente estaríamos hablando de demonios. Exactamente. Y la leyenda menciona que este niño murió ahogado y asesinado por su madre, por lo que su espíritu se quedó condenado a vivir entre el mundo de los vivos y los muertos. Es tanta la furia de este espectro por no poder descansar ni olvidar lo que le hicieron, que quiere causar el mal como a él se lo causaron. Así que de manera malintencionada él busca que otras almas se unan a él en el frío de la muerte. Los desafortunados testigos que se han topado con este espíritu malvado
cuentan que el niño cruza de repente en la curva y ellos pueden sentir cómo lo arrollan, como si se tratase de una persona de carne y hueso. Sin embargo, cuando ellos se bajan nerviosos y asustados para ver cómo está el niño, qué pasó, no lo encuentran. Se comienzan a escuchar pisadas que corren de un lado a otro del carro, o sea, digamos como por atrás, como si alguien estuviera jugando con ellos a las escondidas. Cuando ellos se agachan a buscar debajo del carro, es cuando pueden ver al niño y lo pueden ver de una forma no humana. Lo describen como un espectro porque su rostro es pálido, como el de los muertos, y sus ojos rojos como los de un demonio. Ok. El ente observa a la víctima profundamente a los ojos para que esta persona nunca pueda olvidar aquella perturbadora mirada, hasta que de pronto ese niño simplemente desaparece. Los conductores se suben al carro y continúan su camino, pero debido a la angustia y terror que esto les generó, suelen accidentarse pocos metros más adelante. Los testigos que han logrado sobrevivir a accidentes en el kilómetro 31 aseguran que después de esa noche el niño los acompaña constantemente en las pesadillas. O sea, es algo que llega para quedarse. Y un dato curioso, que esto sí ya tiene que ver más con la película, es que hay un rumor, una leyenda, que dice que en la película, cuando la estaban grabando y en la grabación, se puede escuchar la voz de un niño que no estaba en la filmación. O sea, ya saben que cuando se están filmando, pues es como muy controlado la gente que está en rango de cámaras, de micrófonos, todo esto. Pues se supone que en la grabación hay una voz que no debería de estar ahí. Ok. Y eso es lo curioso de estas historias. Y aparte un niño, ¿no? Como dices. Ajá, exactamente. Aparte es un niño, que es en lo que está centrada la película también. Hizo su cameo, recuerdo- de verdad. Sí, quería parecer como Stan Lee, ¿no? Yo creé la historia. Me acuerdo mucho de esa campaña del kilómetro 31 que hacían bromas demasiado fuertes, ¿no? Con esta... ¿Se acuerdan que ponían a un niño como en los cines? Que era como un niño así en el piso acurrucado Ujú. y estaba así acostado. Sí, es cierto. Entonces, Creo que sí. ese niño se lo robaban de los cines y les hacían bromas a la gente. O sea, se cuenta, te lo ponían así entrando a tu cuarto y prendías la luz y ahí lo veías. Era como que... Y se hizo muy, muy viral eso porque estaba medio manchado. Sí. O sea, definitivamente es algo manchado. No, yo no me imaginaría despertar y ver a un prop de una película. Oigan, ¿puedo hacer un paréntesis aquí? Sí. Se me estaba ocurriendo ahorita que pues estaba esta plática. Digo, más que nada como novatada para Gabo, porque pues quizá tú, bueno, ahorita lo platicamos todos, pero sí me gustaría que empezara con Gabo porque pues él es nuevo en el crew. Un lugar de la Ciudad de México que tú hayas visto y te llame mucho la atención, te parezca lúgubre, te dé miedo, algo que hayas visto, un lugar en específico y te haya llamado la historia. ¿Qué hay detrás de ese lugar? ¿O qué habrá pasado en ese lugar? ¿O Pues qué mira, pasa? yo tal vez no está en la Ciudad de México, pero para mí los lugares así más mágicos, paranormales o como quieras llamar, ha sido Peña de Lobos. O sea, Ok. yo no conocía el lugar. De hecho, la primera vez que fui, ya que llegué al lugar, me dijeron, pues es que aquí hay un portal y magnetismo, y no sé qué, aquí se aparece de todo. Entonces dije, ok, gracias por la invitación. Y justo fue en el primer lugar en el que yo presencié cosas sobrenaturales, así en carne propia. O sea, ahí fue desde fantasmas y vimos ovnis, de todo en una misma noche. Porque se supone Deberíamos que ese ir. lugar tiene algo. Sí, o sea, está interesantísimo. Desde el momento que tú llegas, te dicen, tu celular se va a morir la pila, y traes lámparas, se van a morir. Y literalmente, o sea, ahí no hay luz, todo es con gas y no hay alumbrado ni nada, y es un bosque, pues digamos, así virgen. Y sí, desde que entras se siente algo muy diferente. Ya que regresé, la cabeza me dolía demasiado, o sea, sí te cargas de energía de una forma muy extraña. Para mí es de los Ok. lugares así más fuertes. Ujú. De hecho, no está tanto en Ciudad de México, me parece que está al norte
Está al norte de la ciudad, está entre el Estado de México y la Ciudad de México, está por, me parece que está en Atizapán, pero sí había escuchado y una de las teorías científicas que explican un poco más o menos de lo que pasa ahí es que creo que hay una mina de cuarzos y pues por ahí se habla de que los cuarzos guardan energías o se utilizan para cosas ahí de brujos que yo no entiendo, pero sí había escuchado de Peña de Lobos justamente. Está padre. Según cuando fui, también me contaron que ahí cayó un meteorito. O sea, tú te subes a la peña y se ve, no sé si eso es real o es igual una leyenda, pero se ve como los árboles de las orillas están más altos y los del centro más pequeñitos, porque se supone que es como cuando pasa el meteorito y pues quema todo, ¿no? Entonces obviamente crecieron ya a destiempo y se ve así como una U cuando te subes a la peña. Pero no sé qué tan real es eso, pero sí, tal cual ahí dicen que hay cosas de todo tipo. Ok. Pues De acuerdo. vaya, no sé si tú, Luis, cuando has llegado a venir a la Ciudad de México, viste algún lugar, una casa, un cine abandonado, porque hay muchos en Ciudad de México, curiosamente. Casas sí, pero así como tal que me hayan llamado la atención para esos tiempos, porque ya tiene mucho tiempo que no voy a la Ciudad de México, pues es como, pues que no. Ok. No, es que habitualmente cuando alguien viene de fuera a la Ciudad de México, pues van A al lugares Zócalo, al chidos. Monumento de la Revolución. Exacto. Entonces, Pues no, Más como difícilmente. para un nativo, ¿no? Esa Ajá. pregunta. Exacto. A mí, uno de los. Y no recuerdo si lo dije cuando lo grabamos en el episodio el 1 de Ciudad de México de noche. El lugar que más inquietud me causa y me ha causado en general, ¿no?, es el Museo de Memoria y Tolerancia, que está ahí enfrente de la Alameda. El hemiciclo. Exacto. Es uno de los lugares con peor vibra a los que he entrado. Sí. Y pues para dar un poquito más de contexto, es un museo dedicado a las víctimas del Holocausto. Y pues justamente como su nombre lo indica, de memoria y tolerancia, su misión es que conozcas lo que pasó para que no se vuelva a repetir. Entonces, hay cosas tan feas, pero que pasaron, que sí te generan esa vibra. Y aparte hay cosas que sí trajeron de campos de concentración. Hay un vagón de tren donde trasladaban exactamente a las personas y son reales. Es demasiado. Ese museo es demasiado. Es el lugar con la vibra más extraña al que he Es que entrado. te das cuenta, ahí es como cuando te das cuenta hasta qué grado puede llegar de crueldad la humanidad, ¿no? O sea, ves el lado más salvaje de los humanos ahí en los nazis. Y sí, como dice Eric, entrar al vagón se siente todo, porque literal lo trajeron de los centros, los campos de concentración y lo pusieron ahí. Te puedes cruzar así el vagón y de hecho lo tienes que cruzar, ¿no? Para pasar a la siguiente sección del museo. No recuerdo si lo tienes que cruzar tal cual o pasar por un lado de él, pero o sea, estás por lo menos, si no entras en él, por lo menos estás a 2 metros, 1 metro de él. Sí, puedes tocar las maderas y todo. Ajá. Y es algo bien A la extraño. verga. Sí. Y vas tú, Alex. Pues creo que ya no, o sea, un lugar que estaba así como muy misterioso. Son dos parecidos. El primero era un cine que estaba ahí en la Avenida Guerrero, en el eje de Guerrero. Ahorita ya no está, ya son edificios. Que de hecho viviste ahí. De hecho viví ahí. En los edificios, no en el cine. En el cine cuando... Ahí tenía una rata y le puse cuca. No, siempre como que los cines abandonados me han llamado la atención porque pues al final del día volvemos a este concepto de que es un lugar que en algún momento divirtió a muchas personas. Fue como que un referente de felicidad, un cine. Es como si pues ahorita fueras a Forum y cómo lo ves lleno y así, y de repente al otro día ya está súper vacío, abandonado, deteriorado. Entonces sí como que tiene ese contraste, hace ese contraste. Y hay uno muy parecido que todavía existe, de hecho, y me parece que hay gente habitándolo ahí en Tlatelolco, enfrente de lo que ahora es acabo de pasar. Tlatelolco. Acabo de pasar. Estoy, digamos que pasando constantemente por esa zona. Y antier pasé justo enfrente. De hecho, ya no están como las maderas que tapaban. Ya puedes ver hacia adentro y se ve como que lo limpiaron. Pero sí, no vi gente ahí. No vi gente. Ahí, bueno, yo he visto que tienen ahí como luces prendidas, hay como puestitos de dulces adentro, o sea, como que la gente ahí guarda sus dulces o algo así. Supongo que son los que venden afuera del metro, porque pues el metro Tlatelolco está literalmente al lado, pero siempre me llamó mucho la atención
ese cine. Digo, ahorita como dices ya no está tan abandonado, está en mal estado pero ya no abandonado, pero lo llegué a ver en tiempos donde pues sí era algo muy misterioso, muy lúgubre. Por ahí en la secundaria había un compañero que practicaba parkour y dice él que se llegó a meter alguna vez y que vio, bueno, se encontró con un vagabundo que le quiso pegar o bueno, lo quería atacar pues el vagabundo a él. Y por ejemplo también, si no mal estoy, el video de la canción de Enemigo Es de lo que te iba a Enjambre me decir. parece que se grabó Justo te ahí. iba a decir eso. Ajá, Justo te iba a decir creo, eso. no, Ok. no es dato confirmado, pero todo apunta que es el lugar, porque de hecho todo el video está grabado en Tlatelolco y en una parte se ve un lugar abandonado. Pero bueno, Oye, y hace ratito, no, ya nada más como para terminar, para hacer un pequeño paréntesis. Hace rato lo mencionaste, la casa de Mijangos. Y ujú, tuve yo la oportunidad de ir a la casa, digo, no a meterme, porque tengo familia ahí en Querétaro, pero me llevaron en la noche y nos paramos enfrente de la casa. Ven que tiene esta cerca ya como un muro de concreto y cerca sí, ya está de sellado. serpentina. Ajá, y me dijo mi tío, miren ahí la casa, y sí la volteas a ver y se ve súper, súper tétrica. Y ese día yo llevaba una cámara y pues se me ocurrió, ya saben, ¿no? Lo que lo que todos los del crew harían. Le tomó una foto con flash, así hasta dentro de la casa y se iluminó, así cañón. Y spoiler, salió una niña así parada en la ventana y se le brillan los ojitos. No manches. Y Verga. sí se ¿Aún siente. O vive sea, esa la foto? vibra, la tengo que buscar, seguramente sí. Pero esa fue así el lugar que se siente de las peores vibras que he sentido. Nada más de ver la casa. Pero Si sí la encuentras, la vemos en el está. postmortem de este mes. Sí, la voy a buscar porque sí se ve literalmente una niñita parada en la ventana viendo así hacia afuera y los ojos le brillan así bien cabrón. Entonces, Corte A era un gato, ¿no? Ahí. Otro otro gato. gato. Otro gato. Pero bueno, Bueno, seguimos con ¿quién va? ¿Quién va? con Luis, ¿no? Ah, ¿Y yo? Luis o Vas. Gabo ahí. Bien, Pelense. Luis. ¿Bien? Tú, Luis. Tú ¿Ah, yo? vas. Bueno, la leyenda que les traigo es la de la calle de la Quemada. Está, pues, bueno, en la actualidad, digo, no sé, me van a corregir, va de la República de Guatemala a Fray Servando. Esta, pues, básicamente, pues, trata de una joven que relata, bueno, en el siglo XVI, más o menos por la época colonial, que fue cuando, pues, ocurrió todo esto de la Nueva España y todo ese rollo. Se supone que en teoría, en estos tiempos, pues, se debía de, pues, como competir para poderse casarse, pues, con estas muchachonas, ¿no? Entonces, esta joven, la joven Beatriz, tenía un pretendiente que era el marqués de Piamonte, pero este señor era, pues, muy celoso. Entonces, este señor, pues, literal mataba a todos sus pretendientes. Y esta joven, pues, al tener tanto miedo de, pues, que este señor quisiera casarse con ella, literal se quemó la cara con ¿cómo se llaman estas cosas? Como Gasolina. carbón, Sosa, con brasas, carbón, con brasas. con brasas. Ok. Ajá, entonces literal se quemó toda la cara para pues tratar de convencerlo o hacerle parecer que pues ella era fea y entonces pues ya no se quisiera casar con ella. Pero resulta que este señor pues no le importó eso y de todas maneras se casó con ella. Lo interesante de esto es pues por qué aceptó, ¿no? Entonces, Amor eso es lo curioso. verdadero. Y lo que pasó después, entonces, era que esta joven, pues salía a la calle y todo el mundo la llamaba la quemada. Por eso esta historia se llama la calle de la quemada. Y de ahí cuenta la leyenda que pues actualmente pues se puede ver a esta joven de vez en cuando pasear por la noche y cubierta con un velo. Y si tú te le acercas pues se le ve la cara quemada. Ok. Entonces, Ok. o sea, realmente no te pasa nada malo, pero o sea, Pero lo la ves. interesante es La que Sí, te puedes sí. ver. encontrar con la joven, ajá. O sea, Suena era como la tan. planchada, ¿no? Ajá, exacto, Ajá, a como, eso iba. O sí. sea, es tan icónica y a lo mejor pues sí sufrió una desgracia, porque al final de cuentas por amor o desamor hizo algo que la dejó marcada literalmente de por vida y sigue arrepintiéndose de lo que hizo y sigue penando por ello, yo creo, ¿no? Sí, o sea, volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, todas estas como leyendas, yo siento que van siendo como de cierta manera muy similares por lo que decían de la leyenda de la planchada y todo eso, precisamente porque se generaron en un cierto periodo de tiempo, ¿no? Ajá.
Y bueno, pues pasando a Justo. la otra leyenda que les traigo es la casa de Don Juan Manuel. No sé si alguno pues ha escuchado de esta leyenda. Esa sí Esa no, sí me suena. a mí no. Sí. Realmente no es tan larga, dice que realmente no tengo como exactamente en qué calle sucede, pero dice que es en la República de Es- Uruguay. ok. Sí, así se llama la calle, de hecho, En la República de que... ¿Ah, sí? Uruguay. Ah, Sí. yo pensé que era como Ajá, una hay colonia o algo así. una, para contexto para la gente que tampoco es de aquí de la ciudad, hay una zona en el centro donde todas las calles se llaman República del Salvador, República de Uruguay, República de Cuba también, creo Cuba, creo que. que De también. Ajá, Chile. ¿no? Sí, sí, Ujú. sí. Hay muchísimas calles que se llaman República y todas están como en una zona. Y Ah, cada calle es de algo. O sea, ajá, una calle es de exacto. Ah, instrumentos, una de electrónica, una así. Está bien de curioso eso. luces, de sonido. Ah, Sí. caray. Sí, Somos por bien ejemplo, raros en los chilangos, amigos. República del Salvador es de De electrónica. de electrónica. Y me parece que República del Salvador. No. ¿Cuál es la otra? La que es de pura música. Uruguay. Es Uruguay. No, ajá, ese es Sí. Uruguay, que es de la que está Son atrásito. puros instrumentos, ¿no? Tiendas de instrumentos. Ujú. Que es la que dice Luis, creo, ¿no? Ajá, exacto. Exactamente de esa. Ah, esa, ahí ya Y, dimos con ella. y es de las zonas más antiguas de la ciudad, porque obviamente es el centro histórico, entonces las edificaciones de ahí no han cambiado en prácticamente nada desde la colonia. Ujú. Y de hecho, bueno, eso también, el factor que influye ahí es porque están, ¿cómo se dice? Catalogadas Declaradas como como patrimonio, patrimonio, ¿no? exactamente. Entonces Exacto. no se puede modificar nada para mantener pues la historia y por eso es que pues, se ha mantenido. Sí, ahora sí, dado el contexto, Luis. Continuando con la leyenda. De esta sí realmente no encontré como en qué periodo sucede, pero la historia relata que don Juan Manuel pues era un señor muy exitoso porque pues tenía varios negocios. Pero, estaba casado con una joven muy hermosa, así lo cuenta la historia. Pero pues no podían concebir hijos. Entonces, este señor podría decirse que se interna en un convento. Y básicamente es porque, pues al mismo tiempo que no pueden tener hijos, pues se encomienda a Dios y todo este rollo, pues para poder ver si Dios le ayuda. Y este señor sospechaba que su esposa, pues lo engañaba con su sobrino. Algo muy extraño, ¿no? Pero este señor Ok. sospechaba de infidelidad de su esposa. Y cuenta la historia que cuando él regresa a su casa, hubo una noche en la que él se encuentra con un mago, curiosamente llamado Lucifer, que le ofrece un trato, el cual decía que cada vez que a las 11 de la noche pasara pues un cristiano inocente por su casa, él lo tenía que matar, y a cambio él le iba a decir si su esposa era infiel o no. Entonces, el primer día, este señor sale a las 11 de la noche y le pregunta pues a la primera persona que pasa qué hora es. Y no se le decía como, pues son las 11 de la noche, ¿no? Y este señor les contestaba, dichosos los que saben la hora de su muerte. Posteriormente sacaba una daga y los apuñalaba, pues los mataba. Y así varios días consecutivos hasta que pues este señor empieza a dudar del trato de este mago Lucifer. Y él empieza a ir a la iglesia, empieza a rezarle a Dios. Y cuenta que hubo un tal punto, que fue me parece que el tercer día, en el que este señor está tan desesperado porque sigue viendo a este mago, pues todos sabemos que pues es el diablo, Ujú. y pues toda la gente lo escucha y todos piensan que está loquito, ¿no? Y la gente pues al siguiente día lo encuentra colgado, ahorcado literal en la plaza. Ok. Actualmente se cree que, pues de esta leyenda, cada vez que pasas alrededor de esta hora o cercano a las 11 de la noche, hay una voz que pues vaya, te dice la típica frase de dichosos los que saben la hora de su muerte. Pero pues, realmente tampoco no te pasa nada. O sea, lo interesante es como, eh, pues vaya, que los objetos pues Quedó llegan a guardar ese como que ente, ¿no? la voz de este ente. Y por lo que Ujú. la gente pues cree que sí es realidad, o sea, sí fue real esta persona y que Yo sí digo hizo ese que trato.
Yo digo que sí es real esta leyenda urbana, pero imagínate, o sea, ¿qué hora traes, mijo? Ya evolucionó. Dichoso. Ya evolucionó, güey. Dichosos los que saben la hora de su asalto, ¿no? Si yo viviera cerca de esa zona y hubiera sabido antes de la leyenda, a las 11 de la noche pondría ahí mi bocinita en la ventana con la grabación. Justo. Dichosos los que saben la hora de su muerte. Así nada más por chingar. Sí, justo ahí el loquito del centro diciendo eso, ¿no? Ajá. Sí, ya la había escuchado, es una historia clasiquísima. No es muy común, pero la leí creo que en uno de estos libros que venden en las ferias del libro y así, que trae como recopilación de relatos de terror coloniales. Yo me encantaba a mí me leer encantaban esos libros. también. Estaban chidos. Sí. Entonces, El pues, programa bueno, que vamos. salía en el 11, ¿no? También era por relatos ¿Cuál? coloniales. A ¿Cómo ver. se llamaba este señor? Que era un peloncito viejito y contaba historias de terror. Ese nunca lo escuché. No. A mí tampoco me tocó. Tenemos que ver, está muy muy bueno, de mi infancia, de los que más me dan miedo. Se los voy a pasar, no me acuerdo cómo se llama, pero muy buen programa. Va, lo voy a buscar. Pero bueno, Jalo, pues. ahora sí vamos contigo, Gabo. Cuéntanos qué Venga. traes. Pues igual traigo dos historias. Las dos están en la misma zona, la colonia Roma. Recordemos que la Roma es de las colonias más viejas de toda la Ciudad de México. De hecho, fue de las primeras que pues, se fundó. Y por lo mismo ahí es que están nuevamente también, como comentábamos en el centro, las construcciones más antiguas de toda la ciudad, ¿no? De hecho, se notó en el sismo, ¿no? Que son de las zonas más afectadas porque las construcciones son súper viejas. Entonces, dado ese contexto, hay dos casas particularmente ahí, y nuevamente casamos a lo que hemos estado hablando, ¿no? Que todo viene relacionado al tiempo y a la historia. O sea, las casas más antiguas obviamente son las que guardan pues más historias. La primera que voy a hablar es la Casa Negra de la Roma. Así la conocen. De hecho, en la colonia yo vivía ahí por 3 años más o menos, justo en la misma avenida, y pues sí, desde que yo la vi la casa se ve demasiado tétrica. Ustedes la pueden googlear. Ahorita les voy a dar otro dato que yo encontré ahí, que también me sacó demasiado ahí un susto, pero eso al final de la historia de la Casa Negra. Bueno, entonces esta casa está ubicada en la esquina de Insurgentes y Álvaro Obregón. Tal cual ahí es la estación de Metrobús Álvaro Obregón, para que la sitúen ahí en el mapa. Para que tengan una mejor referencia, si conocen aquí la Ciudad de México, al lado hay una tienda de discos de vinil que se llama La Roma Records. Literalmente está ahí al ladito. Y de hecho, sí, la misma banqueta. Afuera de la Casa Negra venden tacos y están buenos. De canasta, ¿no? Justamente ese es otro dato. Es el gato volador, se llama. Es súper popular ahí. O sea, los tacos están súper baratos, creo. Muy buenos tacos. Porque justamente en esa casa está obviamente abandonada ya desde muchísimo tiempo. Y pues todo se remonta a épocas aproximadamente por ahí de 1940. Esta casa fue construida por orden del general Lázaro Cárdenas, porque ve que empezaron a querer hacer toda la ciudad como en esta tendencia francesa, ¿no? Toda la corriente entre francesa e inglesa de arquitectura, ¿no? Que de ahí viene también el Palacio de Bellas Artes y todas las construcciones que se iban haciendo. La Castañeda. Ajá. Y justo de ahí se deriva esta construcción. ¿Y de dónde parte pues todo este tema paranormal? En esa época también pues venían los estragos de toda la revolución todavía, ¿no? Ya venía todos los resultados, todo lo que pasó. Y con ello vinieron infecciones como la tifoidea. En ese entonces estaba durísima la tifoidea aquí en la ciudad. Y es importante que lo tengan ahí claro este dato. La gente pensaba que esta enfermedad era traída o había sido un tema de una maldición de algún ente maligno. O sea, la tenían relacionado a eso, ¿no? Porque los síntomas, tú ves la tifoidea y lo relacionan con gente que está poseída. Entonces, pues por ahí como que iba este rollo. Entonces, ¿qué pasó con esta casa? No hemos cambiado mucho, ¿eh? No hemos cambiado. Sí, las creencias siguen por ahí parecidas. Nada más vamos evolucionando. Ahora creemos que nos implantaron chips y cosas así. Sí. Sí. Es el 5G.
El 5G. Ya lo activamos con Telcel. Entonces, de ahí se derivó este tema. O sea, obviamente se disparó las infecciones de tifoidea en toda la Ciudad de México. Y los hospitales, como tal cual ahorita pasó en COVID. O sea, imagínense, si ahorita se saturaron, pues en ese entonces, 1940, pues peor, ¿no? No, ni siquiera había, yo creo que tantos hospitales. Yo creo que ni siquiera Entonces, había un sistema de salud estable. Sí, o sea, era súper precario todo. Entonces, lo que optaron el gobierno fue por hacer hospitales emergentes, como nuevamente en la pandemia, Ajá. ¿no? Que abrieron velódromo y no sé qué tantas cosas. Pero aquí lo hacían en el lugar que encontrabas, o sea, era como tú tienes espacio, pues ahí abramos un hospital. Entonces, esta casa, por sus dimensiones, la casa sí está grande, pues sirvió justamente como un hospital emergente para tratar enfermos de tifoidea. Total, pues estaba tratándose la gente, obviamente había doctores y todo ahí en esa casa, pero los vecinos de esa colonia, en ese entonces la misma colonia Roma, pues seguían con esta creencia, ¿no? Que era una enfermedad del demonio y que pues no podían estar esas personas ahí y que se iba a contagiar toda la gente. Entonces, como ahorita, como decimos, ¿no? Con el COVID. Exacto. Entonces, ¿qué hicieron? Pues se les ocurrió la maravillosa idea de sellar las entradas y salidas de la casa y la incendiaron con toda la gente adentro y la incendiaron con los doctores, con los pacientes y toda la gente que estaba en su interior. Como ahorita. Entonces, sí, o sea, para ellos fue como una salida la más práctica, ¿no? Decir, bueno, pues ¿cómo lo eliminas? Pues quema la casa, ¿no? Obviamente. Entonces, algunas personas murieron obviamente, por calcinadas y otras murieron por intoxicación y todo el tema del humo, ¿no? Pero ahí es donde sucedió este acto, pues, súper atroz, ¿no? De la gente ahí súper inhumana. Entonces, a partir de esta acción que hicieron, obviamente se empezó ya vaciaron la casa y la casa se quedó vacía. Después llegó un señor de apellido Mondragón, era la familia Mondragón, porque también así se le conoce la casa Mondragón. Llegó con su familia, a pesar de que le habían dicho lo que había sucedido y todos los actos que hicieron, él pues dijo, pues qué ofertón, y la agarró, ¿no? La casa, dijo, pues vámonos. Entonces agarró la casa y ya se llevó a sus 2 hijos y a su esposa a vivir, pero en una noche el señor entró a su cuarto de sus hijos y sus hijos estaban muertos en la cama. Y misteriosamente también su esposa murió. No recuerdo bien si fue un asesinato o cómo fue lo de su familia, pero el total, su familia se murió de este señor Mondragón. Entonces, ese fue el segundo suceso como trágico en esa casa, después de lo que pasó del incendio. Entonces, a partir de eso, pues ya la casa quedó totalmente abandonada porque empezaron a llegar, pues ya saben, estos que les dicen ocupas o indigentes, ¿no? Que pues esos son los primeros que agarran casas abandonadas. Ujú. Y se metían a la casa, pero no duraban ni una noche ahí, porque en cuanto se metían los indigentes y las personas que querían agarrar las casas, pues empezaban a sentir primero voces, después se empezaban a cerrar las puertas, después empezaba a bajar la temperatura demasiado en la noche, hasta que empezaban a escuchar gritos y lamentos ahí en la casa. Entonces las personas se salían y no se quedaban a dormir ahí, o sea, preferían dormir en la calle. Y justamente pues esto se fue desarrollando de esa manera y todas las personas de los alrededores, como dijimos al inicio, y eso fue un dato importante, hay puestos de comida afuera. Enfrente de la casa hay puestos de comida. Entonces, los mismos locatarios o los que están ahí dicen que a partir de cierta hora de la noche, aunque esté prendida, ya saben, las parrillas y esto, pues ahí están haciendo los tacos y todo, empieza a bajar demasiado la temperatura. O sea, y desde la casa hacia afuera, porque no están adentro de la casa, digamos que está la puerta y ellos están en el Están frente de la casa. en la banqueta, en la acera. Ajá, Sí. justamente. Entonces dicen que desde ahí empieza a bajar la temperatura y se siente terrible el frío. Y pues justo hay hasta, me acuerdo que hay, ¿cómo se le llama? Tranvía, creo que hacen por ahí en la Condesa y te da igual un tour por las casas. Turibús, ¿no? No, es que es uno chiquitito que está ahí en Parque México, creo Creo que sí que se ya llama. sé cuál. Sabes que van ahí Sí. hablándote y no sé qué. Ese contaba que el dueño, uno de los dueños, incluso había puesto como un reto, así que el que pasara una noche en la casa te daban, creo que
10,000 o 100,000 pesos o no sé. Pero justo, o sea, muchas de las personas que entran ahí a guardar cosas aseguran que en cuanto tú entras empiezas a sentir como manos, que como si te estuvieran empujando, o sea, así de no pases, no te metas porque aquí pues, Pura no desgracia. eres bienvenido. Ajá, y justamente esa casa, después de esto de la familia Mondragón, pues no había herederos y no había nadie con el que se pudiera quedar la casa y quedó intestada, por lo tanto esta casa es del gobierno. Y trataron de hacerlas centros culturales y pues ya saben que en la Roma galerías y todo lo quieren Ujú. adaptar, pero que justamente durante cualquier obra que quisieran hacer o modificación, que la misma casa como que negaba que la tocaran, o sea, como que la casa no quiere que le haga nada y está abandonada y hasta el momento sigue abandonada. Y De digo, hecho, ajá, bueno, no recuerdo, creo, estoy loco, pero hace unos 2 años, ven que Victoria cada Día de Muertos o por ahí de esas fechas de Halloween y toda esa onda ¿El hotel? saca lo del Hotel Victoria y sacan ujú, dinámicas también así como de terror. No recuerdo, pero había creo una dinámica para ganarte algo así como un tour o la convirtieron en una casa del terror, sí. pues la casa negra y hubo por ahí esa actividad, entonces combinaron ambas cosas, o sea, ya el terror tal cual en un lugar que pues es una Tiene leyenda, la no sé fama, si ¿no? ustedes lo vieron. Sí, Ajá. sí, sí, ¿No? Ah, sí, sí, no es lo que tengo. sí era una activación ahí bastante curiosa, siempre se sacan cosas bastante buenas los de Victoria. Y bueno, Patrocínenos. ya para concluir, guiño, guiño, ya para concluir, igual yo creo que podemos revisar esto en el postmortem. Un día estaba yo curioseando por la avenida, porque yo iba a rentar ahí en Álvaro Obregón. Entonces, como que, pues ya sabes, así darte la vuelta, el tour, ¿no? A ver qué hay a los alrededores. Y yo en cierto momento escuché de esa casa, porque la roomie con la que iba a ir me dijo que esa casa estaba embrujada. Y dije, pues vamos a ver. Y me metí, ya saben, al Street View de Google. Y me empecé a ver así como que la fachada. Y en una de las ventanas, ustedes han visto qué hace Google con las personas en la calle, ¿no? Lo Les censura. mete blur. Blurrea, ajá. Ah, sí, Ajá. censura. Entonces, justo en una de las ventanas de la casa negra hay una silueta de una mujer con una blusa, está parada en la ventana y está blureada. Entonces, dices, pues, ¿cómo hay una persona adentro? Se supone que está cerrada, abandonada, y aparte la detectó Google como una persona y le puso blur. Y de hecho, eso sí tengo las capturas de la casa y cómo se ve la persona parada. Entonces esas las podemos revisar, pero pues Va, va, esa va. fue la historia de la Casa Negra de la Roma. Ok. Entonces, pues vamos a unas calles de ahí, está prácticamente muy muy cerca. Ubican el Parque Río de Janeiro. No. Sí, No. Bueno, en Durango, ¿no? ajá, exacto. Es un parque ahí súper popular en la Roma porque hay una réplica de la escultura del David ahí en el parquecito y pues toda esa glorieta, bueno, no es glorieta, es un cuadro literal Sí. de casas y todas las casas de ahí tienen igual muchísima historia. Pero esta casa en particular es la casa de las brujas, que tiene demasiada historia por, pues digamos, todo lo que sucede y por, pues todo lo que se ha documentado, ¿no? También. Empezando por el tema arquitectónico, o sea, esta casa es famosa por eso, porque si tú la ves, es como si tuviera un gorrito la casa. Ven estas casas que son como en punta, como un castillo. Ujú. O sea, imagínense la arquitectura que sale, por ejemplo, en Harry Potter, ¿no? Que es súper londinense. Y justamente tiene estos picos y ladrillos rojos y de esta Como forma. medieval son, ¿no? Ándale, de ese tipo. Porque justamente también fue un encargo del presidente Porfirio Díaz en 1908 por el motivo del centenario de la independencia. Entonces él quiso hacer esa casa y pues ustedes saben que Porfirio Díaz también traía ahí una onda que quería francesar la ciudad y no sé qué. Entonces él se trajo a un arquitecto, me parece que era inglés, y justamente le metió este estilo inglés a la casa. Entonces les digo, la arquitectura también tiene que ver porque tú ves el piquito este, parece que es el gorrito como de la bruja. Y Ujú. aparte tiene abajo unas ventanitas que parece que son los ojos de la casa. O sea, está curioso en el tema arquitectónico.
Pero bueno, eso no es, digamos, lo principal, sino la historia dentro de ella. Aquí vive una persona que ha sido de las chamanes o brujas más famosas de todo México, de toda la historia, que fue Pachita. Pachita era una señora, se llamaba Bárbara Guerrero, y ella nació en Chihuahua en 1900 y murió en 1979 por ahí. Entonces, esta señora, bueno, en ese entonces esta niña la abandonaron sus padres y la adoptó un afrodescendiente que se llamaba Charles, y este señor pues sabía de cosas, ya saben, de esta magia africana y rituales y no Vudú sé y qué. toda esa onda, ¿no? Exacto. Y pues él la instruyó para tener manejo de energías y manejo de un montón de cosas, pues obviamente que llevan ellos, ¿no? Como rituales. Y pues desde niña ella empezó a tener este don, que era principalmente de la curación por medio del tacto. O sea, ella tocaba a la gente y la curaba en ese entonces. De hecho, contaban una anécdota de Pachita, que una vez fue al zoológico en ese entonces, y estaba un elefante recién nacido y se supone que era la atracción principal, pero el elefante no había podido caminar a sus 4 meses de edad, algo así, porque tenía un problema en las piernas y no caminaba. Entonces todos los niños pasaban y lo acariciaban. Entonces dicen que pasó Pachita cuando era niña y lo acarició al elefante, y el elefante de repente se paró y empezó a caminar. Y dijeron como que, pues, ¿qué onda, no? Entonces ahí se empezaba a ver que esta señora pues tenía dones. Y después de eso, ella empezó a hacer una serie de cirugías. Creo que son cirugías psíquicas, Ajá. si no me equivoco. Sí, sí, sí. Y pues desde ahí se empezó a hacer popular. Ella tenía, digamos, su consultorio, por así decirlo, ahí en Chihuahua, pero después se fue a vivir a esa casa, a la casa de las brujas. Entonces, en ese lugar, ella pues frecuentaba demasiadas personas muy famosas y políticos y de todas las, digamos, niveles socioeconómicos, ¿no? Desde el que no tenía nada hasta el más poderoso. Hay muchos presidentes, creo que era la familia de López Portillo, no sé, que tenían una relación muy fuerte con ella. También aquí entra un personaje muy, muy famoso, que ahorita está muy, muy en tendencia, que es Jacobo Greenberg. Él fue con Pachita justamente para estudiarla, y pues más adelante yo creo que se da para un tema solito, ¿no? Pero él también es de los personajes más famosos que fue con ella. Y Jodorowsky, seguramente lo ubican a Jodorowsky, él fue también a una sesión con ella. Bueno, lo que hacía esta señora al final eran cirugías, como les dije, psíquicas, pero lo curioso es que esta señora podía materializar, decían, órganos completamente nuevos. Es decir, tú ibas y decías, ¿sabes qué? Bueno, pues me siento mal, no sé qué tengo. Entonces te empezaba a revisar y ya te señalaba y te tocaba una parte del cuerpo y te decía, es que aquí tienes tú un problema. Y esta señora, también esto es importante mencionarlo, ella adoptaba a un ente que era, se supone que el espíritu o la esencia, porque, a ver, para irlo hilando, ella de niña empezó a percibir muchas cosas, ¿no? O sea, escuchaba gente, escuchaba ya, porque ya estaba en otro nivel de conciencia, por así decirlo. Y en una de esas cosas que escuchó, ella adquirió el espíritu del emperador Cuauhtémoc, que pues fue, se supone, el último, bueno, no se supone, fue el último emperador de México. Ujú. Y a él le decía el hermanito, así lo apodó, el hermanito. O sea, realmente el emperador Cuauhtémoc es el que le daba todos estos dones de sanación, porque se supone que él era la última persona que podía materializar cosas y, o sea, temas ya medio muy, muy místicos. Entonces iba gente ahí y les hacía cirugías, y ya te digo, te tocaba y agarraba un cuchillo que ya estaba súper viejo y oxidado, con el mango incluso ya arreglado con cinta de aislar, y te Algo que abría. te daría tétanos. Exacto, tú lo ve un cirujano y se muere, ¿no? Y tal cual, te hacía la incisión sin anestesia, te abría, dicen que te sacaba tal cual el órgano. Esto lo hacía así con luces apagadas y solo con velas.
agarraba el órgano y se supone que lo desaparecía o lo movía o lo volvía a otro lugar y de repente empezaba a materializar un nuevo órgano y te lo metía al cuerpo otra vez. Entonces, lo que hacía esta señora era ponerte la mano y ni siquiera te hacía una sutura, o sea, como que la herida se te cerraba. Entonces ella lo que hacía es vendarte todo el cuerpo y te daba indicaciones muy claras y decía, en 3 días tienes que tener reposo absoluto, no te puedes mover, no puedes quitarte la venda y no se te ocurre ir a un doctor. Entonces la gente que obedecía esas indicaciones decía que cuando te está haciendo la cirugía, Jodorowsky lo dijo, que creo que fue un riñón el que le ayudó, que obviamente pues que te abran y sin anestesia, que ha sido el peor dolor que he experimentado en su vida, ¿no? Pero que en cuanto te ponía el órgano nuevo y te ponía en la mano, dejabas de tener dolor, o sea, todo el dolor se iba y parecía que no te había hecho nada y salías caminando. Entonces, eso fue como lo que pasó en esta casa, porque ahí daba sus consultas. Y se supone que ya después como que deshilando, desenmascarando un poco a esta señora, pues muchos decían que la tachaban de charlatana, ¿no? Dicen, no, pues es que obviamente esto no tiene ningún sentido y cómo te va a curar y cómo va a materializar órganos. Entonces decían que justamente por eso en esa casa ocurrieron muchísimas muertes y sufrimiento y sangre y órganos. Decían que a ella le proveían los órganos un doctor, un cirujano, y se los daba, o sea, como para dar la impresión de que estaba sacando un órgano, o que a veces eran de animales, ¿no? Y que hicieron investigaciones en esa casa y se supone que sí encontraron tumores, huesos y todo eso, pero que asumen que a lo mejor las conseguía, pero no necesariamente era de los que les extraía a las personas, sino que pues ahí los tenía, ¿no? Para justificar. Le gustaba coleccionar tumores. Era coleccionista. Entonces, obviamente después de todo esto que sucedió ahí, bueno, este señor, como sabrán, desapareció, ¿no? Jacobo Greenberg. Ajá, Jacobo, nadie sabe qué pasó con él. Ajá. Ni YouTube. Y esta señora, ni YouTube, que no pone el historial. Sí. Esta señora se alejó también de él porque estaban ya evidenciando la relación que ella tenía con los presidentes, y pues ya al final falleció en el 79. Y pues a partir de todo esto dicen que se quedó una energía muy, muy rara en esa casa, o sea, y que suceden cosas súper extrañas. Aquí como paréntesis, hay una llamada a la mano peluda de una chava que empezó a rentar en la casa de las brujas. Y la chava cuenta la historia, yo la escuché, a lo mejor después se las compartimos para que las vean. Me la voy a echar ahorita acabando. Está muy buena porque la chava está aterrada de lo que ve en su departamento. Entonces, a partir de ahí, pues sigue la historia, la leyenda, y se desencadenaron todas estas cosas y pues ahí la casa dicen que se mantuvo con estas energías súper inexplicables. Es que a ver, o sea, independientemente de si estamos hablando de cosas paranormales o no, el que haya pasado todo eso ahí está cañón. Sí. O sea, está muy cañón. Yo había escuchado de Pachita, pero nunca lo había escuchado como desde ese punto de vista. O sea, yo siempre lo había escuchado como charlatana y todo este tema. Sí. Pero ya, o sea, poniendo ese contexto, está muy caro en la historia. O sea, tiene cosas muy interesantes porque se supone, ahí hay una teoría, creo que la teoría sintérgica, algo por ahí, que va nuevamente como relacionado a que todos estamos hiperconectados con una matriz de información, o sea, es decir, como si fuera la Matrix, que estamos en una simulación, que este tipo de personas saben corromper a la Matrix y que por eso adquieren este tipo de habilidades. Y Jacobo Greenberg es el que estaba estudiando a Pachita, él escribió un libro completo de Pachita. Y la anécdota que cuentan cuando él conoció a Pachita también es súper extraña, porque, digo, nada, es así súper rápido de introducción. Cuando Jacobo Greenberg llegó a ver a Pachita, Pachita le dijo, ¿por qué te tardaste tanto? Ya te estaba esperando, ya sabía que venías, y ya lo conocías, ya sabía quién era, entonces dices... Yo creo que podemos hacer un episodio, pero desde ese punto de vista, y yo creo que estaría bastante interesante. Yo creo que de esto queda muchísimo por hablar y yo creo que todos los escuchas al igual que nosotros, como que nos quedamos con ganas de más, pero nos vamos a quedar con ganas de más porque puede dar para un episodio completito eso. Sí. Y ya vamos ahora sí con lo más denso. Venga. Ya
para cerrar, Denso. varias cosas densas dijiste que traías, ¿no, Alex? A ver Sí. si Es es una, cierto. es una en específico, y más porque creo que ya por lo menos tú habrás escuchado de esto. Y no me acordaba hasta hoy en la mañana que me puse así como a ver qué les iba a traer hoy. Pero antes de ir con eso, vamos rápido a hablar sobre teatros de la Ciudad de México en los que pues hay actividad paranormal. El primero de estos es exactamente el teatro. Ay, ¿cómo se llama este? El Teatro de la Ciudad de México. Es un teatro, pues, en el que se presentan obras. Normalmente es un teatro muy, bueno, no voy a decir muy concurrido porque sabemos que desgraciadamente en México como que ya está desapareciendo esa cultura de ir a ver el teatro, pero sí se siguen dando funciones en este. Y el staff menciona que hay un fantasma, un ente que se le conoce de hecho como el niño de la diadema. ¿Y por qué el niño de la diadema? Se preguntarán. Porque sabemos que la gente de producción, para temas de comunicación e incluso para, por ejemplo, hablarle a algunos actores o así que traen el chícharo, traen estos, pues vaya, como diademas como la que traigo así con su micrófono y todo. Y muchas personas que llegaron a utilizar este artefacto, porque hasta es como casi un tabú dentro de este teatro el utilizar uno de estos dispositivos, es que les llega a contestar un niño o se llegan a escuchar ruidos de un niño o la voz de un niño que les está hablando por la diadema justamente. Y obviamente pues no debería haber ningún niño y mucho menos con alguna diadema. Entonces se habla de que hay un espectro aquí que pues vaya, se trata de comunicar con ellos a través de estos dispositivos y no es una. De hecho hay muchas historias. Está la historia de un trabajador nuevo que se saca de onda por eso, que dice que le empiezan a hablar por la diadema a un niño y que él piensa que le están jugando una broma o que es el hijo de alguno de los trabajadores, pero al final no hay nadie, o sea, ni siquiera creo que estaba todavía, vaya, no había actores, no había público, simple y sencillamente estaban los del staff montando y haciendo pruebas. Entonces, es una de las historias que existe en estos teatros. El otro teatro que tiene fama de tener mucha actividad paranormal es el Foro Shakespeare. Este teatro pues es justamente en el que se presentaba la obra de La Dama de Negro y hay muchas historias de hecho referente a esta obra. Eh, pero hay un en específico que a mí me llamó la atención y es que bueno, una gente del público, o sea, tú vas y empiezas a ver la función. Y en esta obra hay una parte específica donde el fantasma, bueno, vaya, el personaje del fantasma de la Dama de Negro empieza a interactuar o así como que asustar al público. Y es durante este transcurso que esta persona que relata la historia comenta que vio a una doble. O sea, que está el fantasma, está el actor, bueno, la actriz en el público ahí espantando y que vio a otra del otro lado de las escaleras. O sea, así como en el cine ves que están las escaleras, hay dos escaleras y que vio una en la esquina de la escalera ¿Contraria? hasta arriba y pues que dijo, ¿qué pedo? ¿Ha de ser una doble o algo así? Pero que después justamente de esa parte no la volvió a ver. O sea, que en cuanto pasó la interacción de la actriz con el público, ya no se vio. No vio en ningún momento que fuera un doble porque no había nadie. O sea, estaba ahí parada observando y de un momento a No era otro ya cosplay. no era cosplay. A ver, a mí la teoría que se me ocurre es que en efecto era una doble que estaba por si pasaba algo, o quizá para hacer una bromita y para espantar, pero pues no sé, no tiene mucho sentido Pero para es mí porque que en tampoco teatro es. sí tienen muy claro cuándo entran y cuándo salen. O Ajá, sea, no es creo muy que por marcado. Es casi perfecto el teatro, lo tienen que hacer. Lleva todo, pues vaya, un guión, ¿no? Entonces, sí, está curioso. Y además no es una escena que implique peligro que pues pueda llegar a salir mal, ¿no? Y que requieras un doble.
ahí arriba, entonces sí está curioso, pero además sumado a que mucha gente sí dice y confirma que pasan cosas raras, que empieza a bajar la temperatura durante la obra, que han llegado a ver, o sea, no nada más es una persona que dice que ha visto a este fantasma, son varios, pero esta es una de las historias. Pero ahora sí viene lo chido y lo que pusimos ahí en el Instagram. No sé si han escuchado hablar de un teatro que se llama el Teatro Frufru. Obviamente. ¿Han escuchado hablar de él? Pues estamos quizá ante alguno de los lugares en los que más actividad paranormal hay en la Ciudad de México, por todo el contexto y todo el uso que se le dio a este teatro. De hecho, traigo, por así decir, un chismecito que no encontré en Google, no encontré en YouTube, lo encontré, bueno, lo escuché de primera mano en uno de mis podcasts favoritos, Autopsia de la Psique. Ellos son, me parece que son actores, algunos de ellos, de hecho se dedican al tema de la comunicación. Entonces conocen a gente de radio, perdón, de teatro, de radio también, pero de teatro. Y no sé si ustedes han escuchado hablar de esta señora, de Bonnie Trujano. Es una directora de teatro justamente. En la escena del teatro pues es muy, muy reconocida. Quizá no le suene, pero para la gente que está en estas ondas, sí. Ella es invitada a uno de estos episodios de este podcast y comienza a hablar sobre lo que se vive en el Frufru. Y es que hay cosas bien raras. Lo primero, y de hecho la foto ahí está en la historia de Instagram. De hecho, no sé si para cuando ustedes estén escuchando para la miniatura esto, pero la subimos ahí a unos show notes pequeños. Hay una estatua de un fauno con traje, casualmente con traje, ahorita van a ver por qué. Pero una de las creencias que se tiene en este teatro, porque muchas de las obras que se presentan en este teatro por alguna u otra razón fracasa, y se generó esta leyenda dentro de este lugar, que si tú quieres que tu obra de teatro o tu espectáculo que vayas a presentar en este lugar triunfe, le tienes que dejar una ofrenda a esta estatua. Y de hecho la estatua está, pues es un fauno, es un como hombre con patas de cabra. A mí se me hace idéntico, o sea, totalmente idéntico al que sale en las Crónicas de Narnia. Es parecido, pero estamos hablando de que este teatro se funda en 1900. Viejísima esta estatua. De hecho, tuvo varios cambios de nombre. Al principio comenzó siendo como el Teatro Renacimiento. Incluso Porfirio Díaz hizo como un cierre de campaña ahí. Era un teatro muy, muy bueno. De hecho, fue el primer teatro en la Ciudad de México en tener electricidad. O sea, ya estamos de que pues era en su momento de vanguardia. Es un teatro muy bonito. Tiene como este feeling por dentro de teatro de ópera, ¿sabes? Está muy, muy bonito, pero sí se dice que se viven cosas muy cabronas. Esa es una, la de la estatua del fauno, que, como ya les mencioné, está vestido tiene un traje. Y va ligado justamente a otra de las historias que se comentan aquí en este teatro, y es la del hombre del bombín. De hecho, me parece que Carlos Trejo en su momento, hace como unos 15, 20 años, hizo una investigación de esto. No sé si te acuerdas, Eric, del hombre perfecto, que supuestamente se aparecía. Digo, no voy a decir que sí es cierto o que no es cierto lo que mostró Carlos Trejo, pero por lo menos en su contexto podría es decir real. Que fue... Ajá, el contexto es real y sí podemos decir que vaya, mucha gente lo vio. Y pues quizá estemos ante el material más próximo a lo que mucha gente vive, sobre todo los actores, porque vaya, son los que más tiempo se pasan en estos lugares, están en los camerinos. Y los ensayos, porque no nada más es el tiempo de la obra. Sí, son no, los obviamente ensayos. no llegas, o sea, es prácticamente su oficina, el teatro. Y Bonnie Trujano comenta en este episodio que a ella le tocó ver algo extraño. No recuerdo de hecho si fue Bonnie o fue otra chica que sale en ese episodio, pero alguna de las dos lo dijo. Que llegaron al teatro, iban a ensayar y toda la onda, y vieron una puerta que estaba abierta en los camerinos,
pero que estaba clausurada, o sea, que tenía estas cintas de precaución, no pasar, y que fue así como de qué onda, y vieron el cuarto, así vieron, y era un cuarto vacío, entonces no les hizo sentido el por qué, pero que se asomaron bien y vieron sangre en las paredes, güey, o sea, como, de hecho es algo muy común que muchos actores dan fe de ello, que las paredes del sangran. Y viene la teoría de que sucede esto porque para que le fuera bien al teatro, Irma Serrano, que es una de... Bueno, ya no sé si actualmente es la propietaria de este lugar. Creo que ya no vive, ¿o parece sí? que tiene... Sí, todavía vive, pero Creo que sí, ya es muy bueno, grande la no señora. vive, sobrevive. Ok, me deslindo de eso. Pero el chiste es que esta señora, para que le fuera bien al teatro, porque ella en algún momento fue la dueña de este lugar, le entraba bien cabrón al tema del ocultismo. Dicen que practicaba satanismo. Algunas personas dicen, no era satanismo, era más bien como una especie de santería de palo mayombe, pero hay gente que dice, no, o sea, esta tipa sí definitivamente sacrificaba animales, ya haciendo cosas bien extrañas. Luego el teatro se hacía para que se pudieran hacer ceremonias. Entonces dicen que sí habría de por medio rituales para que le pudiera ir bien. Y si entras tú, hay muchas estatuas así bien curiosas. De hecho, hay estatuas de Irma Serrano, pero como si fuera Medusa. No, es que están curiosas, güey. O sea, de verdad, tú las ves y si dices, esto está creepy, como si fuera Medusa, güey. Así, no tiene una serpiente en la mano, ¿no? Ajá, hay muchas referencias así como al ocultismo bien extrañas. Entonces es uno de los lugares más misteriosos. Y de hecho por ahí le estaba comentando a Eric que si algún día el proyecto llegase a crecer así. Un proyecto que tenemos. Ajá, no, o sea, hablo de generar podcast, o sea, que si llegase a crecer y se dieran las circunstancias para poder hacer algo muy, muy especial, definitivamente yo creo que sí sería uno de los lugares pues a considerar para llevar a cabo ese proyecto, esa actividad. Entonces, ¿ustedes qué piensan, chavos? ¿Ya habían escuchado de esto? ¿Ya sabían esto? ¿Es chismecito nuevo para ustedes? Yo sí ya había escuchado que el Teatro Frufru justamente es uno de los lugares como más raros, por así decirlo, de la ciudad. Afortunadamente he entrado a él creo que una vez. Y sí es muy bonito, pero sí es como muy imponente también, güey. Y no me queda duda de que deben de pasar cosas extrañas ahí. Definitivamente. Pero no sabía eso. O sea, no sabía que... ¿Lo del ocultismo? Ajá, lo del ocultismo y de que todo, pues esto era en base para que le fuera bien. Porque justamente como lo dices, es el teatro, desafortunadamente aquí en México no es una de las actividades más concurridas. Es una industria bastante abandonada, por así Se decirlo. supone que es el teatro, bueno, son como las entradas más baratas, creo que en el mundo y donde menos asisten aquí. Ajá. Y a pesar de todo eso, el teatro ha estado ahí por muchos años y sigue funcionando. Bueno, ahorita creo que ya no. O sea, es más como para renta. O sea, lo rentan para privados conciertos y shows. Ajá. Porque estuvo, bueno, apenas Mon Laferte hizo un live ahí. A mí me las tocó. Víctimas del Doctor Cerebro. A mí me tocó ir en la prepa. En la Boca nos mandaron alguna cosa ahí. O sea, no tiene tanto tiempo. Un ritual raro, dice. Un ritual raro. A sacrificar una cabra. A sacrificar en hombres jóvenes. Yo sí había escuchado del teatro Frufru y me acuerdo que está como muy cargado hacia mi infancia, porque no me acuerdo de qué programas, estos donde salía justamente Carlos Trejo mostrando así. Nuestra casa o Nuestra algo casa así. o Viva la Mañana, algo así, ¿no? Algo así, ajá, justamente en esos programas me acuerdo que era algo muy constante y que en el teatro Frufru y salía así que Carmen Salinas contando su anécdota de lo que le pasaba ahí y entrevistaban a famosos, o sea, como que sí daba para un chorro de cosas y sí me acuerdo que es de los lugares que más les daba a los de Televisa. ¿Y tú, Luis, ya personal, habías escuchado? No me había tocado. Pero precisamente por lo mismo de que son teatros, yo creo que igual lo mismo de la carga emocional y pues todo lo que tienen que llevar pues los actores para Sí.
poder llevar a cabo todas estas cosas, pues también debe de como que influir, ¿no? En el ambiente. Sí, hay actores que se quedan locos por interpretar un papel, ya después no salen. Se olvidan de que están actuando. Ujú. Sí, justamente. Pero bueno, eso fue el episodio de esta semana. Muchísimas gracias por escucharnos, a los que se quedaron hasta el final. No sé si alguno de ustedes tenga algo más que agregar. No. Yo nada más, ya encontré el que les decía del nombre de la serie del 11, se llama Historias de Leyenda. Ok. Ya después lo checan. Va. Ah, Pues ahí queda como recomendación. Creo que ahora sí ya no hay nada más que agregar. Bueno, podemos ir haciendo el anuncio del postmortem. Ya saben, el último sábado del mes. Ya lo vamos a hacer constante. Entonces, Que es sábado 26 también, de hecho. súper. Pues ahí guarden la fecha. Cuídense. Nos vemos la siguiente semanita. Muchas gracias, Alex. Muchas gracias, Gabo. Muchas gracias, Luis. Cuídense. Nos estamos viendo. Pasen bonito fin de semana. Bye. Bye. Buenas noches. Bye. Bye.